vamos a iniciar a resolver pues el ejemplo 4.2. Entonces recordemos que el ejemplo 4.2 nos decía que teníamos que encontrar todas esas formulaciones que teníamos de movimiento en coordenadas eulerianas, ¿cierto? Recordemos que para todo lo que es descripción euleriana, coordenadas espaciales, configuración deformada, todo lo que sea posterior al tiempo t igual 0 lo vamos a manejar con las letras minúsculas. Aquí están las letras minúsculas. Y todo lo que sea con la parte material, nuestra referencia, nuestra configuración no deformada, la vamos a trabajar con esta parte mayúscula, ¿cierto? Más que todo la referencial. Entonces, la ventaja que nos muestran en esta parte es que como nosotros estamos trabajando sobre medios continuos, entonces nosotros podemos tener funciones que son invertibles. Entonces nosotros podemos pasar de expresar una función en términos de las x mayúsculas a una función para expresarla en términos de las x minúsculas. Eso es lo que nos da la ventaja de que nosotros trabajemos con un medio continuo y de que dos partículas no puedan ocupar el mismo espacio, el mismo lugar en el espacio. Eso es como la ventaja que nos dan eso. Entonces nos dan funciones 1 a 1 y que se puedan invertir. Eso es básicamente como las ventajas que nos da esto. Entonces vamos a proceder a resolver el ejemplo 4.2. Entonces para el ejemplo 4.2 sabemos que pues si tenemos a x3 minúscula igual a x3 mayúscula, pues x3 mayúscula es igual a x3 minúscula. Ahora, como en ese caso recuerden que nos quedaban 3 ecuaciones, ¿cierto? Y ya sacamos a la primera ecuación, pues en realidad la última ecuación que nos da x3 es igual a x3 minúsculo. Entonces en ese caso nos quedan 2 ecuaciones. ¿Por qué 2 ecuaciones? Porque recordemos que en ese ejemplo las primeras 2 ecuaciones no tenían nada que ver con x3. Entonces, como no tienen nada que ver con x3, entonces las podemos resolver aparte como un sistema de 2 ecuaciones y de 2 incógnitas. Entonces, como nos faltan 2 variables por despejar, que es x1 mayúscula y x2 mayúscula, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Primero armamos nuestro sistema de ecuaciones, que en este caso es de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Ya aquí las incógnitas no serían x1 minúscula y x2 minúscula, sino x1 mayúscula y x2 mayúscula. Aquí son fáciles de despejar porque no son términos al cuadrado ni nada por el estilo. Y entonces enumeramos nuestras ecuaciones para que nos quede más fácil de resolver. Entonces vamos a coger nuestra primera ecuación y de nuestra primera ecuación vamos a despejar x1 mayúscula. Entonces, despejando a x1 mayúscula de nuestra primera ecuación, entonces se tiene, pasamos a aquí está la primera ecuación, aquí la vemos, bueno, esta ecuación, esta es nuestra primera ecuación, y entonces de acá pasamos a restar este x1 mayúscula y pasamos también a restar al otro lado este x1 minúscula. Entonces nos queda de esta forma. Entonces ya como nosotros no necesitamos menos x1 sino x1, entonces pasamos a multiplicar al otro lado con un menos 1, y entonces nos quedaría esta ecuación en la que ya tenemos despejado x1, pero aquí no tenemos despejado el todo x1. ¿Por qué? Porque el problema nos decía que teníamos que dejar todo en términos de coordenadas eulerianas, o sea que tenemos que poner a x1 que sea igual a puras coeficientes acá que tengan coordenadas eulerianas, o sea que al otro lado de la igualdad deben aparecer puras x minúsculas. Entonces en este caso, pues ya teniendo esta tercera ecuación, entonces reemplazamos este x1 en la segunda ecuación, pues despejándolo así por sustitución, ¿cierto? Entonces reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 2 de la siguiente manera. Entonces
Tenemos que x2 es igual a x2 mayúscula más t cuadrado por este x1 que hallamos nosotros. Pues aquí ordenado de una mejor manera, pues está así. Entonces, ¿qué hacemos? Para este caso, pasamos a multiplicar, pues multiplicamos a t2 en todos los términos pues, de este polinomio y nos queda que x2 minúscula es igual a x2 mayúscula menos t a la 4 por x2 minúscula, este primer término, t cuadrado por t cuadrado es igual a t a la 4. Entonces aquí ya nos aparece este t a la 4 que nosotros estábamos buscando la vez pasada y que uno de sus compañeros me preguntó. Entonces sería t a la 4 por x sub 2 mayúscula más t cuadrado, porque este multiplica este y como este no tiene ninguna t, entonces pues nos queda t cuadrado x1. Entonces yo qué hice para que me quedara más fácil, no, pues agrupé todos los términos de x2, de x minúscula a un lado de la igualdad y todos los términos de x mayúscula al otro lado de la igualdad. Entonces en este caso, después de hacer ese agrupamiento a ambos lados de la igualdad, entonces yo qué hice, bueno, aquí este x2 y este x2 están compartidos en estos dos términos. Entonces yo qué hice, saqué factor común. Entonces saqué factor común a x2 y me queda, pues como x2 aquí está solito, entonces me queda 1 menos, y pues x2 está acompañado de t a la 4, entonces me queda t a la 4. Entonces de ahí aparece ese 1 menos t a la 4. Y como ya tengo pues lo más simplificado posible pues esta expresión, lo único que hago es pasar a dividir esto está multiplicando y pasa a dividir al otro lado y pues me queda la x2 mayúscula en términos de las x minúsculas. Aquí entonces esto quiere decir que los estoy expresando en términos de coordenadas espaciales. Recordemos que las coordenadas espaciales son las letras minúsculas y las coordenadas materiales son las letras mayúsculas. Entonces, reemplazamos este x2 que hallamos acá, lo reemplazamos en el x1 que habíamos hallado antes, acá nos devolvemos, perdón, yo viajo en el PDF, en esta parte. Y entonces, donde está x2 mayúscula, pongo esta fórmula larga en donde tengo mis x minúsculas. Y entonces, ¿qué me quedaría? Pues x1 mayúscula es igual pues a menos t2, t cuadrado y todo este término, ¿cierto? Más x1. Este es en minúscula. Entonces, ¿yo qué hago? No, pues empiezo a multiplicar y a sumar. Entonces lo primero que yo hice fue multiplicar este menos t cuadrado por cada uno de estos términos del numerador. Entonces sería menos t cuadrado x sub 2 más t menos por menos me da más, entonces t a la 4 x1 y entonces ahí ya terminé de operar esa multiplicación. Y entonces después de haber hecho esa multiplicación, entonces lo que yo hago es la suma de todos estos términos. Entonces, como yo ya hice la multiplicación, recordemos que primero se hace una multiplicación y después se hace la suma. Entonces, después yo hago la suma. Entonces, ustedes saben que pueden proceder de cualquier manera para resolver esta suma. Pueden resolver empleando el método de la carita feliz o bueno, otros métodos. Entonces, del mínimo común múltiplo, bueno, etcétera. Entonces, en este caso, yo que hice el método de la carita feliz, que es el más fácil, ¿cierto? Entonces yo multipliqué este x1 minúscula por 1 menos t a la 4. Entonces aquí aparece este término. x1 menos x1t a la 4 y todo eso queda multiplicado, queda dividido entre 1 menos t a la 4. ¿Por qué? Porque este no tiene denominador. Si tuviera denominador tendría que hacer primero el producto cruz, o bueno, no el producto cruz, el producto en x, primero este y después la multiplicación de los dos denominadores. Pero como acá hay uno, entonces pues no es necesario hacer eso. Entonces ya teniendo después esta operación, entonces pues yo ¿qué hago? Yo pues elimino los términos que se pueden eliminar. Y entonces aquí puedo eliminar t a la 4x1 y pues porque está igual que este, solo que está escrito pues en diferente orden.
Y entonces en ese caso, pues ya haciendo esa operación, entonces nos queda que x1 mayúscula, porque estamos tratando de hallar nuestras x mayúsculas en funciones de nuestras x minúsculas, entonces x1 es igual a esta expresión en minúsculas, ¿cierto? Y entonces, reagrupando nuestras respuestas, entonces vamos a tener que la coordenada x1 mayúscula, o sea, nuestra descripción euleriana ya sería esta, para x1 mayúscula, para x2 la descripción euleriana es esta, y para x3 la descripción euleriana es esta. Entonces aquí tendríamos ya la descripción euleriana. ¿Por qué es una descripción euleriana? Porque está en términos de x minúscula. Si fuera una descripción lagrangiana o algo así, entonces, o en coordenadas materiales ya tendríamos, eran las iniciales que nosotros teníamos. Y eso lo debemos tener muy en cuenta cuando estamos resolviendo pues este tipo de ejercicios. Vamos a empezar a resolver el ejemplo 4.4. Entonces en el ejemplo 4.4 aquí escribí el enunciado en español, pues como para agilizar la sesión. Entonces vamos a tener que sean las ecuaciones de movimiento. Recordemos que estas ecuaciones nos describen la trayectoria de cada una de las partículas de nuestro medio continuo, sea un sólido, sea un líquido, sea un gas, ¿cierto? Entonces por eso es que estas ecuaciones se llaman las ecuaciones del movimiento. Describen la trayectoria, ese path que nos aparecía en la teoría, esa es la trayectoria o el camino. Entonces sean las ecuaciones del movimiento. Estas ecuaciones del movimiento son diferentes a las ecuaciones de desplazamiento. Hay que no confundirse con eso. Una cosa son las ecuaciones de movimiento que se describen con las x solamente, y otra cosa son las ecuaciones de desplazamiento que se escriben con las u. Eso ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces se dan las ecuaciones de movimiento dadas en forma de componentes, porque esto en realidad forma un vector. Recordemos que estas son las componentes de un vector, ¿cierto? Entonces, en formas de componentes por la descripción lagrangiana. ¿Por qué la descripción lagrangiana? Porque tenemos a las x minúsculas en función de las x mayúsculas. Si fuera la descripción euleriana sería el contrario, las x mayúsculas en función de las x minúsculas. Entonces siempre vamos a tener algo es igual a x mayúscula. Eso es una descripción lagrangiana. Y una descripción de euleriana vamos a tener algo igual a x minúsculas. Entonces aquí tenemos la descripción lagrangiana, pues la que nos dan en el ejercicio, y entonces nos dicen que debemos determinar la descripción euleriana. Ese es el enunciado. Entonces vamos a proceder a resolver nuestro ejemplo. Entonces, para nuestro ejemplo necesitamos pasar de una función f, ¿cierto? Lo que yo les decía, que está en coordenadas mayúsculas, a una función f-1, que es lo que vamos a hacer, es la inversa, es lo que vamos a hacer en función de las x minúsculas. Entonces esto lo deben tener muy presente, por eso se los puse así como en azul y les subrayé unas palabras especiales para que siempre lo tengan presente. Porque por lo menos recordemos que la descripción lagrangiana se hace en coordenadas materiales. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba en la clase pasada, esta descripción lagrangiana es la que nos importa a nosotros cuando estamos trabajando con los sólidos, porque como los sólidos a nosotros sí nos interesa qué es lo que le pasa al material, que se deforma, que cambia de temperatura, todo eso. Entonces por eso nos interesan las coordenadas del material, o sea, las coordenadas, nos interesa saber qué le pasa al material en las coordenadas que está en las que se trabajan los materiales, ¿cierto? Se está trabajando el material, entonces por eso hablamos de las coordenadas materiales. En cambio, en la descripción euleriana nos importan las coordenadas espaciales, porque en realidad a nosotros ya no nos importa qué le pasa al material, sino que nos importa es qué está pasando en el espacio en ese momento en que yo le estoy imprimiendo un movimiento a nuestro medio continuo. Estas coordenadas espaciales son muy importantes, sobre todo en el caso de fluidos. En el caso de fluidos como el agua o pues los líquidos, los gases y algunos materiales que se pueden llegar a comportar como un fluido. Me explico. Digamos cuando ustedes están empezando a mover, ustedes ven que un
una corriente de agua se mueve en un canal, ¿cierto? Entonces ahí se está moviendo el agua y entonces muchas partículas de agua pasan por una misma posición, ¿cierto? Entonces la descripción euleriana nos ayuda a describir qué es lo que está pasando en cada posición, porque pues nosotros como tenemos tantas partículas ahí, entonces a nosotros ya no nos va a importar en el fondo qué le pasa a cada partícula, sino qué le está pasando a cada coordenada mientras va avanzando mi fluido, se va moviendo, ¿cierto? Lo mismo pasa con los gases. En cambio en la descripción lagrangiana yo no tengo esos cambios de posición tan pronunciados como en la descripción euleriana. Y recordemos que un sólido no cambia de volumen fácilmente. Entonces por eso es que yo un sólido lo puedo deformar, le puedo cambiar incluso su composición en algún momento, en el sentido de reordenar los átomos que están dentro del material. Entonces por eso es que a mí sí me interesa en el sólido qué le pasa al material en ese sólido, que se deforma, que cambia de color, bueno, lo que sea, ¿cierto? Y en la descripción euleriana, como pasan, lo que yo les explicaba del canal, que por un punto pasan infinitas partículas de agua, pues nosotros hablamos de infinitas, ¿cierto? Infinitas partículas de agua, entonces ya ahí en el fondo no nos interesa qué le pasa al agua, sino qué le está pasando al punto. Entonces nosotros decimos, en este punto pasaron tantas partículas de agua, cosas así. Entonces esa es la diferencia de las coordenadas materiales y de las coordenadas espaciales. Las materiales describen la materia, qué le está pasando a la materia, y las coordenadas espaciales describen qué le está pasando al espacio. Y entonces ya la descripción lagrangiana es en qué forma nosotros describimos varias propiedades. Recordemos que este camino que nosotros describimos anteriormente también es una propiedad. Entonces por eso hablamos de descripción lagrangiana y de descripción euleriana. Y las coordenadas materiales son los X mayúscula y las coordenadas espaciales son los X minúscula. Por lo menos si yo tuviera una densidad, ¿cierto? O una velocidad o una aceleración, lo que sea, entonces yo voy a hacer una descripción lagrangiana de la densidad. Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a usar coordenadas materiales para describir esa densidad. Y la descripción, si fuera a hacer una descripción euleriana de la densidad, de la aceleración, de la velocidad, lo que sea, entonces yo voy a emplear las coordenadas espaciales. Una vez tiende como a confundir todos esos conceptos porque son muy parecidos, pero uno repitiéndolos en cada ejemplo, uno ya pues como que va teniendo mayor claridad. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, entonces vamos a hacer lo que nos dice el ejemplo, determinar la descripción euleriana. Entonces debemos pasar de una función en X mayúsculas a una función en X minúsculas. Eso es todo. Entonces, para nuestra descripción euleriana, entonces vamos a proceder de la siguiente forma. Recordemos, subamos aquí, entonces miremos que nuestro X3 minúscula es igual a X3 mayúscula. Entonces ahí está fácil, entonces nosotros reemplazamos nuestro X3 mayúscula que sería igual a nuestro X3 minúscula. Entonces ya tenemos una descripción euleriana de nuestra variable X3, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestras otras variables. Entonces en este caso pasamos a la segunda ecuación y entonces nuestra segunda ecuación es X2 minúscula. A veces uno se confunde un poquito por la forma en que uno escribe, pero pues ustedes ahí tendrán símbolos o harán clara la parte minúscula y la mayúscula. Entonces este X2 minúscula es igual a X2 mayúscula más X3 por E a la T menos E a la menos T, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos una expresión en X minúscula para este X a la 3, ¿cierto? Aquí la acabamos de hallar, es esta, ¿cierto? Está nueva, ¿cierto? Entonces reemplazamos esa X3 mayúscula en esta ecuación, nuestra segunda ecuación, y pues nos queda de esta forma: X2 minúscula es igual a X2 mayúscula más X3 minúscula y pues la expresión pues de E a la T, de A la T menos E a la menos T. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos este X2 mayúscula a restar y este X2 minúscula a restar, ¿cierto? Pues está sumando, está un signo más, pasa un signo menos, ¿cierto? Entonces, en este caso, como a nosotros no nos interesan los X2 minúsculas, sino los X2
perdón, no nos interesan los negativos de x2, sino x2 positivo. Entonces lo que hacemos es multiplicar a ambos lados pues por menos 1, ¿cierto? Y entonces multiplicando ambos lados por menos 1, entonces este x2 cambia de signo negativo a signo positivo. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué si tengo, pues si multiplica ambos lados por menos, este siguió siendo más? Ah, no, porque es que yo llegué y cogí el menos. Recuerden que si yo multiplico acá con menos, este se me convierte en más y este se me convierte en menos, ¿cierto? Pero ese menos afecta al paréntesis, directamente lo afecta. Entonces a mí me interesa, pues es mejor uno trabajar con puros más a tener más, menos, más, menos. Entonces yo qué hice, no, pues yo voy a meter ese menos en mi paréntesis, ¿cierto? Y entonces al meter ese menos en el paréntesis, pues este menos ya me cambia más y por eso este queda e a la menos t positivo y aquí está negativo. ¿Por qué? Porque lo hice afectar por el menos al transformar pues esto de signo, ¿cierto? Y este más se me convirtió en menos y me queda menos e a la t. Y entonces aquí ya tengo a x2 en términos de coordenadas espaciales, o sea, ya tengo una descripción euleriana de la variable x2. Y lo mismo hacemos para x1, entonces nos vamos para x1 y entonces en este caso x1 es igual a x1 mayúscula e a la t más x3 mayúscula e a la t menos 1, ¿cierto? Entonces, no, pues yo ya tengo una descripción de x3 mayúscula en términos de las minúsculas. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo ahí sencillamente y hago la misma operación que hice con el x2. Entonces paso este a sumar, paso este a restar y multiplico a ambos lados por menos 1 y miren que aquí conservé el más de x a la 3, pero afecté el paréntesis con ese menos, ¿cierto? Ustedes también pueden hacer esa operación, es válida. Entonces después, ¿yo qué hice? Como x1 está multiplicado por e a la t, entonces pasa al otro lado como e a la menos t. Recordemos que está multiplicando y pasa a dividir. Pero cuando pasa a dividir es lo mismo que si yo tuviera ese número que está en el divisor, o sea, en la parte de abajo de la división, elevado a una potencia negativa, ¿cierto? Entonces por eso es que este e a la t pasa como e a la menos t. Y entonces empiezo a multiplicar cada uno de los términos. Entonces multiplico a x1 y me queda x1 e a la menos t más x3. Entonces multiplico e a la menos t por 1 y me queda e a la menos t, ¿cierto? Se conserva el menos y entonces cuando yo multiplico este e a la menos t por e a la t, pues entonces recordemos cómo es el producto de dos potencias con la misma base y diferente exponente. ¿Qué pasa? La base es la misma, pero se suman o se restan dependiendo de cómo estén, ¿cierto? Entonces en este caso quedaría e a la t menos t, ¿cierto? Este t menos esta t. Y entonces e a la menos t por e a la t me da e a la 0, ¿cierto? Porque pues t menos t me da 0. Y a la 0 es 1. Entonces por eso es que aparece este 1 acá. Entonces esta es la expresión en coordenadas espaciales de mi x1 mayúscula, es decir, aquí hice una descripción euleriana de mi trayectoria x1 mayúscula. Entonces, por tanto, se tiene, pues reescribiendo nuestras ecuaciones, pues se tienen estas descripciones para cada una de las x mayúsculas. Entonces vamos a empezar a resolver el ejemplo 4.5 y entonces del ejemplo 4.4, o sea, del que resolvimos anteriormente, determinar los campos de velocidad de aceleración en formas lagrangianas y eulerianas. ¿Por qué nos dicen formas lagrangianas y eulerianas? Porque ya vamos a empezar a describir cosas, ¿cierto? Entonces, cuando describimos las cosas en coordenadas materiales, son formas lagrangianas, y en coordenadas espaciales son formas eulerianas. Entonces tenemos que hacer en la forma lagrangiana y en la forma euleriana, tanto la velocidad como la aceleración, ¿cierto? Entonces, vamos a proceder acá. Entonces en el ejemplo 4.5, entonces el primero son de lo primero que vamos a hacer la forma lagrangiana. Ustedes pueden proceder acá como deseen, pero pues esto es como lo que yo les propongo primero. Primero resuelvan toda la parte lagrangiana, porque toda la formulación de manera fácil está hecha en la forma lagrangiana.
Entonces ustedes mejor hacen primero todas las formas lagrangianas y después en la eulería, cuando vayan a resolver las partes eulerianas, pues simplemente reemplazan, ¿cierto? Y ya vamos a ver cómo reemplazan. Entonces yo decidí pues seguir pues lo que les estoy planteando. Entonces lo primero que hicimos es la forma lagrangiana. Entonces nosotros tenemos forma de describir la velocidad en términos de x mayúscula, ¿cierto? Por las fórmulas que nos dan en la teoría. Entonces para la velocidad tenemos que la velocidad 1 es igual a la derivada de x1 minúscula sobre dt. ¿Esto qué quiere decir? No es que yo derive la variable x1, no. Yo cojo la trayectoria que equivale a este x1 minúscula y la derivo con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros nos devolvemos, esperen, yo me devuelvo acá. Si nosotros nos devolvemos, nosotros tenemos que derivar esta primera ecuación, ¿cierto? Derivamos esa primera ecuación con respecto al tiempo. Entonces, derivando esa primera ecuación, entonces pues sería la derivada pues de esa ecuación con respecto al tiempo. Entonces ustedes saben que e a la t la derivada de e a la t con respecto a dt pues es la misma función, ¿cierto? Entonces me queda este x1 intacto y este x3 solamente sobrevive el x3 e a la t, porque pues si yo derivo a x3 solamente con respecto al tiempo, pues como no tiene ninguna variable de t, entonces pues esa desaparece, ¿cierto? Entonces me quedaría b1 es igual a x1 e a la t más x3 e a la t, ¿cierto? Ahora, para la velocidad 2, entonces cojo la segunda ecuación, o sea, la que está x minúscula con respecto al tiempo. Entonces esa x minúscula está en términos de x mayúscula. Aquí no pueden haber ningún término de x minúscula porque si no les quedó malo, ¿cierto? Entonces la derivada en esa x mayúscula con respecto al tiempo, a dt, y entonces empiezo a derivar. Y entonces como x2 no tiene ninguna variable con respecto al tiempo, desaparece. Y solamente nos queda pues esta, ¿cierto? Entonces nos quedaría x3 e a la t, y ustedes saben que la derivada de esto es la derivada de e a la menos t por la derivada interna, ¿cierto? La derivada interna es menos 1, ¿cierto? Es la derivada de este menos t. Y entonces nos quedaría x3 e a la menos t, pero como yo ya bajé ese menos, entonces me queda menos por menos, pues me da más, ¿cierto? Y entonces como aquí x3 está agrupado, pues está común en los dos términos, pues yo simplemente agrupo y ya. Aquí podríamos haber hecho lo mismo, pero pues como para conservar la misma nomenclatura del libro, ¿cierto? Para que pudiéramos comparar respuestas. Y para la velocidad 3, pues como x3 minúscula es igual a x3 mayúscula y ahí no hay ninguna variable del tiempo, pues eso es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Entonces ahí ya hicimos la parte de la velocidad en forma lagrangiana. Ya hallamos nuestra velocidad en forma lagrangiana. Ahora vamos a hallar la aceleración en forma lagrangiana. Aún no hemos expresado nada en forma euleriana. Entonces, para la aceleración, nosotros sabemos que la aceleración, el componente de aceleración 1, recordemos que todos estos son campos, o sea, son vectores que tienen asociados unas funciones, ¿cierto? Que son los vectores en que cada uno de sus componentes son funciones, o sea, tenemos unos campos. Entonces, la primera componente de ese campo, recordemos del capítulo 2, en la última parte, que ya empezamos a hablar de cálculo tensorial y todo eso, ahí ya empezamos a introducir el concepto de campo. Entonces, para que, si ustedes no lo recuerdan, entonces pueden ir al capítulo 2 en la última sección y ahí les van a decir la descripción de qué es un campo, ¿cierto? Que aquí ya lo estamos usando. Entonces, para la aceleración se tiene que, la primera componente es la segunda derivada de este x1 minúscula con respecto a t cuadrado. Y que es lo mismo que la derivada de b1, pero en la formulación lagrangiana, o sea, la que acabamos de hallar, no en otra formulación, en formulación lagrangiana con respecto a dt. Y esto es igual, pues no, pues me queda más fácil derivar una vez que derivar dos veces una función, ¿cierto? Entonces, pues yo qué hice, pues yo cogí la fórmula de la velocidad y entonces la derivé y como tiene e a la t, pues me da lo mismo, ¿cierto?
que la derivada de e a la t pues es ella misma, ¿cierto? Entonces la derivé y me dio lo mismo, pero ustedes pueden derivar dos veces la primera ecuación, o sea, derivar x1 dos veces con respecto al tiempo y les va a dar absolutamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, en el caso de la componente 2, pues hago lo mismo. Yo, como esto es la segunda derivada de x minúscula 2 con respecto al tiempo, entonces lo mismo que la derivada de la velocidad en formulación lagrangiana, o sea, la que acabamos de hallar, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Y esto es igual al dt de la ecuación que nosotros ya habíamos hallado anteriormente. Entonces, pues derivé y entonces ustedes saben que e a la t permanece igual y que e a la menos t, pues la derivada es menos e a la menos t, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos la segunda componente de la aceleración y la tercera componente, pues la derivada de v3 con respecto al tiempo y pues la derivada de 0, pues es 0, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos nuestras componentes de la velocidad y de la aceleración en forma lagrangiana. Entonces, en la forma lagrangiana, entonces tenemos estas ecuaciones, ¿cierto? Y A1, A2 y A3, ¿cierto? Y entonces, vamos a hacer la forma euleriana, ¿cierto? Apenas vamos en la mitad del ejercicio. Entonces, vamos a hacer la forma euleriana. Y en esta forma euleriana, entonces, miren lo que yo les voy a contar. Entonces, en este caso, vamos a proceder entonces a reemplazar los valores de x1 mayúscula, x2 mayúscula y x3 hallados en el ejemplo 4.4. Recordemos que eso ya lo hicimos, ¿cierto? En las ecuaciones de velocidad y aceleración en la forma lagrangiana. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan lo que yo había hallado en el ejemplo 4.4? X1 mayúscula es igual a una cosa, X2 mayúscula es igual a otra cosa, X3 mayúscula es igual a otro. Bueno, pues entonces cojo eso que hallé y lo reemplazo en estas fórmulas de velocidad y de aceleración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya no necesito estas mayúsculas, yo solo necesito son las minúsculas. Pero entonces yo las voy a reemplazar como se deben reemplazar, ¿cierto? Entonces, para las velocidades, entonces, llego y reemplazo, aquí hice como bien desglosadita la parte de la velocidad para que quede como claro en dónde hice los reemplazos. Entonces, la velocidad 1 teníamos que en la forma lagrangiana es esta, ¿cierto? Y entonces aquí sí los agrupé pues para que me quede pues como más fácil de operar, ¿cierto? Y entonces, ¿yo qué hice? Reemplacé x1, pero x1 ¿qué es? Es esto, ¿cierto? Más x3, y x3 es esto, ¿cierto? Aquí está x1 ya desglosado, o sea, ya multipliqué a x3 por todas las componentes de ese paréntesis y x3 pues es igual, x3 mayúscula es igual a x3 minúscula, ¿cierto? Y entonces aquí están, mira, aquí están como señaladitos que es x1 y que es x3 y por e a la t. Entonces aquí ¿qué hice? No, pues eliminemos los términos comunes, ¿cierto? Que tienen diferentes signos. Entonces los últimos términos pues se eliminan, ¿cierto? Menos x3 minúscula más x3 minúscula. Y me queda pues esta expresión, ¿cierto? Por e a la t. Pero entonces recordemos la operación que habíamos hecho anteriormente, que este producto nos queda como e a la t por e a la menos t, ¿cierto? Y pues nos quedaría e a la t menos t, y pues eso es igual a 1, ¿cierto? E a la 0 y eso es igual a 1. Entonces sería x1 más x3, haciendo esos dos productos, ¿cierto? Entonces me quedaría x1 más x3. Es en el caso de la velocidad 1. Entonces aquí ya llamo la velocidad en nuestra forma euleriana. Entonces, para la velocidad 2 hacemos lo mismo. Reemplazamos como nuestra velocidad 2. Esperen, yo subo un poquito esto. Como en nuestro caso para la velocidad 2 nosotros solamente tenemos la variable x3 mayúscula, entonces solamente reemplazo x3 mayúscula. Y pues x3 mayúscula es igual a x3 minúscula. Entonces ahí solamente tuve que hacer ese reemplazo nada más. Y la velocidad 3 es igual a 0, ¿cierto? Entonces ahí no tengo que hacer ningún reemplazo en esa ecuación. Y para las aceleraciones procedo de la misma forma. Entonces en la aceleración, como teníamos la misma fórmula de velocidad, pues yo para qué voy a hacer esa operación otra vez, no, pues yo ya la tengo y entonces me quedaría x1 minúscula más x3 minúscula. Para el caso de la aceleración, pues sí hago el reemplazo porque son fórmulas diferentes, pero pues solamente reemplazar x3 mayúscula por x3 minúscula.
y la aceleración 3 es igual a 0. Y en ese caso ya tenemos nuestra descripción euleriana, nuestra forma euleriana de las fórmulas de velocidad y de aceleración. Es decir, ya tenemos a nuestra velocidad y a nuestra aceleración en términos de las x minúsculas, o sea, en términos de las coordenadas espaciales. Y aquí sí ya terminamos de resolver nuestro ejemplo 4.5 del libro pues que nosotros estamos siguiendo. Entonces vamos a iniciar a resolver el ejemplo 4.6 y entonces ahí nos dicen obtener el campo de desplazamiento, el ejemplo 4.4. Entonces recordemos que es el desplazamiento. El desplazamiento es un cambio de posición, ¿cierto? Es el cambio de posición de nuestra partícula, ¿cierto? Una cosa es la forma que nosotros teníamos, por eso yo les hacía mucho hincapié en las anteriores formulaciones, en que ustedes supieran diferenciar qué es el campo de desplazamiento y qué es el campo de movimiento, o la trayectoria de movimiento también, por lo menos en el ejemplo, creo que en el 4.4, nosotros vimos que estas son ecuaciones de movimiento. Y entonces a partir de las ecuaciones de movimiento nosotros derivamos el campo de desplazamiento. ¿Por qué campo de desplazamiento? Porque tiene las componentes U1, U2 y U3. ¿Listo? Entonces, obteniendo el campo de desplazamiento del ejemplo 4.4, entonces vamos a obtenerlo primero en forma lagrangiana y después primero en descripción lagrangiana y después en descripción euleriana, ¿cierto? Entonces, tomamos nuestras ecuaciones de movimiento en la forma anterior que nosotros conocíamos y entonces el campo de desplazamiento es en forma material, forma lagrangiana, forma de referencia también se puede decir, que es diferente a la inicial. Recordemos que la configuración de referencia es diferente a la configuración inicial. Entonces en este caso, entonces vamos a trabajar en forma material y entonces se tiene que 1 es igual a x1 minúscula menos x1 mayúscula. Entonces yo ¿qué hago? Reemplazo a x1 minúscula, porque yo necesito es dejar todo en términos de x mayúscula, ¿cierto? Entonces reemplazo mi ecuación del movimiento x1 minúscula y esto es menos, esta sería mi x1 minúscula, mi primer término, menos x1, ¿cierto? Entonces aquí ustedes ven que esto se puede agrupar, pues aquí no hice la operación de agrupamiento, pero ustedes pueden ver aquí que esto se puede agrupar y al agruparlo me queda x1 que multiplica a e a la t menos 1. Entonces ustedes del álgebra saben que como ese x1 y x3 tienen como factor común a e a la t menos 1, pues entonces vuelvo a hacer otra agrupación. Me quedaría x1 más x3 porque ambos tienen el mismo e a la t menos 1 y lo multiplico, ¿cierto? Y en este caso de U2, entonces hago lo mismo, reemplazo x2 minúscula por la ecuación del movimiento que yo tenía, entonces lo reemplazo acá menos x2 y pues ahí se me elimina x2, ¿cierto? Me quedaría x3 por e a la t menos e a la menos t. Y en el caso de U3, pues es igual a x3 minúscula menos x3 mayúscula. Y esto es igual a, ustedes saben que x3 minúscula es igual a x3 mayúscula. Entonces reemplazo ahí y me queda 0. Y entonces aquí tenemos el campo de desplazamientos en forma material, en forma lagrangiana, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer lo mismo para nuestra descripción en forma espacial, en forma euleriana, ¿cierto? Descripción euleriana. Entonces reemplazamos en las ecuaciones de desplazamiento, en estas ecuaciones, en esta U1, en esta U2 y en esta U3, reemplazo las descripciones que yo tenía. En este caso sí podemos hacer porque existe la forma directa, pero en los casos de la velocidad y la aceleración es mejor hacer los reemplazos en las formas lagrangianas que yo haya hallado de la velocidad y de la aceleración, ¿cierto? Entonces, si deseamos saber el campo de desplazamientos en forma espacial, se reemplacen las ecuaciones de desplazamiento en las formulaciones materiales. Entonces, ¿yo qué hago? Ya en este caso, ya no tendríamos la ecuación de desplazamiento como la teníamos acá, sino de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya en la descripción
espacial, o en la descripción euleriana, perdón, yo ya no tengo que describir mis funciones U1, U2 y U3 en términos de letras mayúsculas, sino que tengo que hacer la descripción de U1, U2 y U3 en términos de letras minúsculas. Entonces, formas, coordenadas espaciales, descripciones eulerianas, resultados en minúsculas. Descripciones lagrangianas, coordenadas, formas espaciales, todo eso es en coordenadas, en coordenadas materiales, ¿cierto? Entonces, cuando me hablen de lagrangiano, A es mayúscula. Cuando me hablen de euleriano, A es minúscula. Todos los términos en minúscula, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, reemplazo este U1, que es igual a X1 menos X1 minúscula menos X1 mayúscula. Y entonces aquí ya no tengo que reemplazar X1, pues porque eso es lo que, en términos de eso, es que voy a hallar mi ecuación del desplazamiento. Entonces lo hago en términos de, ya lo que vengo a reemplazar es mi X1 mayúscula, ¿cierto? Entonces nosotros del ejemplo 4.4, nosotros ya sabemos a qué equivale este X1 minúscula, ¿cierto? Entonces este X1 minúscula equivale pues a esta fórmula largotota, y como es menos, entonces pues ese menos afecta a ese X1 positivo que teníamos ahí y a ese X2, ese X3 positivo que teníamos ahí, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es, hacer que este X1 negativo quede primero, yo lo puse de primero, y X1 sin el e a la menos t pues queda positivo, y este x3 entonces hago que ese menos de este x a la 3 afecta a lo que esté dentro del paréntesis. Entonces, ¿cómo lo afecta? Pues hago pues cambiar los signos de que están dentro del paréntesis, entonces me queda más x a la 3 por 1 menos e a la menos t. Y entonces aquí agrupamos, acuérdense de la operación que yo haya hecho para U1, hago la misma operación para acá. Entonces, ¿qué hago? Aquí agrupo x1 minúscula, entonces me queda 1 menos e a la menos t más x3 por 1 menos e a la menos t. Y entonces, como estos dos tienen en común 1 por 1 menos e a la menos t, pues entonces me quedan sumando, ¿cierto? Y pues aquí coincidencialmente pues quedó de esa manera, pero pues no es necesario que quede de esa manera, ¿cierto? En el caso de de U2, pues procedo de la misma forma y reemplazo a X2, y entonces aquí ya se eliminan mis X2 minúsculas, y entonces me quedaría que este U2 es igual a X3 por pues este paréntesis, ¿cierto? Y para el caso de U3, pues sería X3 minúscula menos el X3 mayúscula, ¿cierto? Pero entonces sabemos que X3 mayúscula es igual a X3 minúscula, entonces pues yo qué hice, pues hice reemplazo directo. Entonces X3 minúscula menos X3 minúscula es igual a 0. Y entonces, teniendo en cuenta esos resultados anteriores, vemos que el campo de desplazamiento se describe de la siguiente forma. Para la descripción material, o sea en coordenadas mayúsculas, entonces tenemos que X1 más X3 por e a la t menos 1 me da pues mi desplazamiento 1. Este es el desplazamiento, ¿cierto? Para el caso de U2 pues sería X3 mayúscula por e a la t menos e a la menos t, y U3 sería igual a 0. Y pues lo mismo para la descripción espacial.